Agradecemos la participación del profesor Alberto Mayor y a continuación damos paso a la mesa número 2 de este primer día del 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Invitamos a que nos acompañen al profesor Javier Tafur, abogado y escritor, quien presentará su ponencia Etos y polémica judicial, el proceso de Isaacs desde 1861 hasta 1864. En esta ponencia se examina la subjetividad de las partes en el juicio de sucesión de don Jorge Enrique Isaacs Adolphus, tomando para ello la oposición de don Braulio José Romero por medio de apoderado a la familia Isaacs y en especial a Jorge Ricardo Isaacs Ferrer, representante de doña Manuela Ferrer Escarpeta y Alcides Isaacs Ferrer, albaceas de la sucesión. Se elige este corpus para el simposio, la presentación de la demanda y la contestación de la misma, la réplica del demandante y la contrarréplica de la familia Isaacs. Por otro lado, nos acompañará también José Luis Giraldo, arquitecto de la Universidad del Valle, con la ponencia Historia en el siglo XX de la recuperación de la memoria isaaciana en el Valle del Cauca. La ponencia se ocupa del análisis de la revitalización de su memoria intangible, como las políticas estatales de salvaguardarla y la creación de monumentos artísticos públicos, arquitectura artística social, hábitat rural, restauración integral contextual y programas de estudio isaacianos universitarios. El objetivo es, a través de su historia, inducir a los jóvenes a su conocimiento para apreciar y valorar más el aporte que hizo al patrimonio cultural vallecaucano para fortalecer su propia identidad y contribuir al desarrollo del país con mayor conciencia y respeto por el legado de este escritor, poeta, político vallecaucano. Invitamos también para que nos acompañe en esta segunda mesa al profesor Darío Henao Restrepo, director del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle y director del 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs, quien estará actuando como moderador. Recibamos con un aplauso a nuestros invitados. Bueno, esta mesa promete muchísimo porque tengo a mi lado dos grandes expertos en cada uno de los temas que van a presentar en esta oportunidad para nuestro simposio. Le voy a dar la palabra al doctor Javier Tafur, que por razones incluso familiares tuvo acceso a todos los autos y todos los papeles de la sucesión de Jorge Isaacs, elemento que es muy importante para entender muchas de las tribulaciones de Jorge Isaacs, es decir, de ser un hombre hijo de hacendado pasó a ser, como lo vimos ahora con la exposición de Alberto Mayor, un hombre que le tocó aceptar un tipo de trabajos que no eran precisamente los que tenían que ver con su condición. Entonces, pues le doy la palabra al doctor Javier Tafur. Vamos a tratar de mantener los tiempos por razón de televisión, entonces el doctor tiene 20 minutos para presentar Etos y polémica judicial, proceso Isaacs, 1861-1864. Sí. A efecto de pasar las imágenes, ¿cómo las voy pasando desde aquí? Sí. Con este. Ahí está. Y para empezar, para adelantar, ¿ahí ya pasó la primera? Okay. Se pasa con la de la derecha o con la izquierda. Pues el volumen tal vez adelante, ¿no? Ahora sí. Desde aquí tienes que señalar así, ya listo. ¿Está pasando? Bueno, muy buenas tardes para todos. Con el deseo de agradecer a Darío la invitación y la alegría de compartir con José Luis,
nos conocemos de tanto tiempo atrás con la restauración de la Merced, y compartir unas inquietudes que, como lo decía Darío, vienen desde que comencé a caminar en el patio de mi infancia, cuando escuchaba justamente a Luis Carlos Velasco Madriñán y a mi padre hablar acerca de Jorge Isaacs, y también con Carlos Molina Garcés y Ciro Molina Garcés. Son estas impresiones las que yo quiero transmitir aquí, relacionadas con un trabajo de investigación. Todo se inicia más o menos en el año de 1929 con una publicación de Baldomero Sanincano, cuando dice que Jorge Isaacs nació en Quibdó, pero tanto Mario Carvajal, el presbítero Sabatsky, especialmente Luis Carlos Velasco Madriñán, mi padre Leonardo Tafur Garcés, se dan a la tarea de documentar y demostrar que eso no es así. Luis Carlos Velasco Madriñán, con esa búsqueda afortunada de su correspondencia, y de otra parte Mario Carvajal con el análisis de su poesía, y mi padre con la búsqueda de los procesos judiciales en los cuales intervino Jorge Isaacs. Entre todos ellos, el que me detengo a examinar en este momento, y solamente una parte, es el del juicio de sucesión de su padre Jorge Enrique Isaac Adolphus. En un cuaderno de Humanidades publicado por la Universidad Javeriana aparecen transcritos, tanto en su versión paleográfica como en una versión contemporánea, todos estos procesos. Entonces, ¿cómo paso aquí? Esta es la casa de la Rita, de donde creció Jorge Isaacs, que nos ambiente. Este es el libro del cual yo le digo que está publicado en la Universidad Javeriana, donde está todo el proceso. Este es un resumen, una aproximación a la formación de la nacionalidad colombiana desde el punto de vista jurídico, contando prácticamente desde la Gran Colombia, la Nueva Granada, luego la Confederación Granadina, luego los estados, el pacto de la Unión y los Estados Unidos de Colombia. Todas esas normas se citan en el juicio de Jorge Isaacs en el proceso 1861-1864. Esta es mi tesis de grado doctoral en la Universidad del Valle, ahora que la acabo de terminar, y donde básicamente analizo las acciones discursivas en la polémica judicial. Uno de esos ejemplos es la intervención de hoy, etos y polémica judicial. Básicamente se trata, este es el abstract ya leído por la presentadora, que nos trata de hallar aquellos momentos de los memoriales de los demandantes, que son Braulio José Romero con un abogado, José María Álvarez, y de otra parte quienes contestan la demanda. La demanda la contesta doña Manuela Alcides. Ellos dos son los albaceas, y Jorge Ricardo Isaac Ferrer, que es el representante de los albaceas. Con una curiosidad, este es de los pocos procesos históricos que se ha podido encontrar donde se haya permitido a una persona dar poder para atestar, porque el testamento nuncupativo, que son los testamentos en situaciones extremas, lo da la misma persona a punto de fallecer, pero aquí el notario le permite a don Jorge Enrique Isaac Adolphus darle poder a su madre, a su esposa y a su hijo mayor. Esa es una curiosidad ya de este proceso. Por esto se entiende la imagen de sí, la imagen que uno tiene previa a la imagen que uno causa de sí
de aquello de lo cual habla o de su adversario en el proceso. ¿Y cuál es el corpus del cual voy a tratar? Es este. Braulio José Romero y don Jorge Enrique Isaac Adolfos eran compadres, y don Braulio le pidió a don Jorge Enrique que vendiera un ganado. Don Jorge lo vendió y le dijo: bueno, ¿y usted por qué no me presta esa plata? Y efectivamente se la presta, llegan a un acuerdo de cuánto va a ser el valor, una forma de pago, y se firma el respectivo documento. Estos dos compadres eran realmente muy amigos, y allí hay una serie de cartas donde don Braulio le pide a don Jorge Enrique le pide a don Braulio que le compre unos respaldares para una silla, y le pide encargos y le habla con mucho cariño para cuál de sus hijitas es a quien necesita ese encargo. Este cuadro aquí trata de hacer una primera mirada de una matriz que es un discurso contra discurso. Uno siempre acude a un palabrero, acude a un amigable componedor o acude a un juez. Así que así estén las personas en desacuerdo, es posible que se pongan de acuerdo por lo menos en acudir a una tercera persona que resuelva la diferencia. Este es el esquema que semióticamente se utiliza para expresar esto, pero concretándolo de una manera más precisa, tenemos el cuadro siguiente que se los voy a interpretar y a dar a conocer. Un discurso contra discurso. Tenemos un protagonista y tenemos unos protagonistas y unos antagonistas. El protagonista es don Braulio José Romero y su abogado se llama Carlos María Álvarez. Ellos van a producir unos textos, unos enunciados que vamos a mencionarlo, una demanda, una réplica, unos memoriales. Por su parte, doña Manuela Ferrer, Alcides Isaac Ferrer y Jorge Ricardo Isaac Manuela Ferrer es carpeta, ¿no? Y Alcides Isaac Ferrer y Jorge Ricardo Isaac Ferrer, ellos van a contestar la demanda, van a hacer una contrarréplica y van a presentar sus memoriales. Cada parte, al hablar de la realidad, van a construir la realidad. Se van a presentar a ellos mismos como quieren ser vistos por el juez, y van a hacer su tesis y van a diseñar sus acciones judiciales. Por su parte, los antagonistas a su vez van a construir la imagen de ellos, van a construir la imagen de su contraparte y van a hablar acerca de la realidad. ¿Cuál es la realidad en este caso para los demandantes? Don Jorge Enrique Isaac le dice a su compadre: venga Braulio, que yo estoy muy enfermo y es probable que vaya a fallecer, no, quiero entregarle le voy a pagar con unos muletos que a usted le gustaron mucho y se los voy a dar, venga. Entonces va y le entrega una parte de esos muletos, y él siente que va a morir don Jorge Enrique, y dice: bueno, ahí le quedaron unos, por favor, venga por ellos o mande por ellos. Y esta hacedora de curiosidades de vidas y de muerte, que es la muerte, termina con la vida de don Jorge Enrique Isaac, y entonces él no alcanzó a reclamar todos sus muletos. Entonces, con un lenguaje coloquial que se examina en la tesis, y con unos géneros muy amables, va don Braulio y le dice: doña Manuela, Alcides, Jorge, por favor entréguenme los muletos. Y yo le dice: no, don Braulio, ¿cómo va a ser? Eso no es suyo, eso le corresponde a la sucesión, y si yo le voy a entregar a ustedes los muletos, a otros le voy a tener que entregar la panela, a otros voy a tener que entregarle los caballos o las vacas o el azúcar o un pedazo de tierra. Esto tiene que ser un acervo general de la sucesión para pagar todas las deudas. En esa sucesión hay más de 30 acreedores, y fuera de eso hay que mantener la sucesión, hay que hacer unos gastos para mantener las fincas.
En ese momento estaba la Rita, la Manuelita, la Hacienda Oriente se la había dado a una de sus hijas, a Rebeca, casada con el Iragorri, y la Casa de la Sierra de la Hacienda del Paraíso, esa ya la había vendido, pero todavía debía una parte. Entonces la familia dice, no, eso tiene que, todo lo que ha dejado don Jorge hay que debe formar un solo acervo, y le vamos a pagar según el orden de los créditos y según la mayor o menor poder de los títulos que tengan. No, doña Manuela, le dice don Braulio, es que eso es mío, mire que aquí están las cartas que él me dice que venga por ellos, y mire estos testigos, me da mucha pena, pero entonces va a tener que ser de otra manera. Entonces don Braulio José consigue los servicios del doctor Palau inicialmente, y después los de José María Álvarez. Entonces se pasa a la elaboración de la demanda, y vamos a ver algunos de los aspectos de esa demanda. Voy a saltarme un par de cuadros ahí. Creo que este cuadro. Ay, creo que me fue muy rápido. Perdón, qué pena. Sí, estos son los dos retratos, relación del corpus. ¿Y qué dice? ¿Son conclusiones ahí? Tienes que devolver. Señalarlo acá, Ya me Javier, señalarlo aquí, me parece. Ah, perdón, tiene razón. Eso. Gracias, José Luis. Entonces, fragmentos discursivos del demandante, protagonista. Estos son aspectos tomados de la demanda. Carlos María Álvarez, personero sustituto del señor Braulio José Romero. Yo quiero con esto señalar es que ya en este momento había pasado el primer abogado, que era Palau, y entraba José María Álvarez, Carlos María Álvarez como abogado sustituto. Y en uno de los apartes de esa demanda dice al señor juez: usted sabe que confiere el artículo 882 del mismo código, la acción de dominio tiene hoy lugar aún por el valor de la cosa. Él tenía temor de que ya no le fueran a entregar los muletos, entonces estaba orientándose a que le fuera a pagar con el valor de los muletos. Más adelante dice Carlos María Álvarez: como ya he probado, el señor Jorge Ricardo Isaacs, miren la escritura de Isaac con Y, después de haber invitado a mi constituyente, que es una manera de decir apoderado, para que viniera poderdante, para que viniera a recibir los muletos, como lo acreditaré después, ha enajenado una parte, y es, mire, y latina es muy, con I latina, seguro que continuará disponiendo del resto. Con esto quiero mencionarles que todavía no se había constituido la Academia Colombiana de la Lengua, ese es de 1887. Aquí vemos unas vacilaciones, unas dudas en la escritura propias, y yo he preferido mantenerla así como para compartir con ustedes esos hallazgos de un texto, de un corpus antiguo que vale la pena resaltar, como algunos otros autores en otros trabajos lo han mantenido. Y dice: y es muy seguro que continuará disponiendo del resto, porque es ya bien conocida la falta de buena fe con que procede. Así que nuestro personaje tan amado en este momento, uno lo ve como acusado. Yo cuando vi esto la primera vez, yo le hablé con María Antonia Garcés, yo tengo cierta incomodidad de abordar este tema, pero eso es que es la ciencia, y la ciencia del lenguaje, y es lo que tenemos que hacer, y es una faceta interesantísima de la vida de él. Entonces es presentar facetas de él para conocerlo. Y es muy seguro que continuará disponiendo del resto, porque es ya bien conocida la falta de buena fe con que procede. Aguardo que usted pondrá remedio. Espero que usted, obrando con la debida rectitud, no permitirá que ellas se hagan ilusorias por la chicana y la malicia.
se está subiendo allí el ánimo. Dice corpus, relación de subjetivemas. Lo que yo trato de encontrar aquí es esos valores subjetivos, temperamentales, emocionales, que nos muestran esas manera de darse a conocer uno, la manera como está reaccionando y como uno se construye a uno mismo, su adversario, y habla de la realidad. Refiriéndose al abogado, dice que dice el abogado, falta de buena fe, chicana, malicia. Y refiriéndose al juez le dice en la parte final, espero que usted obrando con la debida rectitud. Está invocando unos valores, una axiología de la época y muy propia de estos temas jurídicos. Otros fragmentos discursivos, en este caso vamos a examinarlo del antagonista, cómo responde la familia Isaacs. Dice así, dice Carlos María Álvarez que los herederos han confesado de llano en plano. Debo de cambiarla. Sí. No, ¿qué hice yo? Qué pena, está enredado. Hacia allá, dirígelo hacia allá. ¿Señalo allá o señalo acá? También puede ser, no sé. Aquí no puede. ¿No te responde? Ayúdame tú, por favor. Ahí. Eso, el que sigue. Eso es, gracias, Darío. Entonces, la familia Isaac, en un documento original firmado por ellos tres, dice así. Dice Carlos María Álvarez que los herederos han confesado de llano en plano que Romero tiene derecho a los muletos y que Jorge ha invitado a este señor para que venga a recibirlos y ha eludido después el cumplimiento de la obligación que contrajo con invitarlo. Esto, señor juez, solo merece la contestación que debe dársele al impostor que asevera un hecho que no ha existido, un mentis y nada más, porque Jorge Ricardo no ha invitado de manera alguna al señor Romero para tal entrega de muletos. Nuestros coherederos ni nosotros hemos asegurado que el señor Romero tenga derecho con acción real sobre tales muletos. Las contestaciones dadas al traslado de la demanda del señor Romero son la mejor prueba de la falsedad que ha aseverado el dicho señor Álvarez. ¿Quieres pasarlo, el otro? Devolverse como uno. Otro, devolverte otro. El 3. Estamos en el 3. Dice también este señor que Jorge Ricardo continuará disponiendo como ha dispuesto de los muletos, porque es ya bien conocida la falta de buena fe con que procede. Semejante injuria debe llenar de vergüenza a Jorge, si fuera un hombre sensato que el que se la dirige o tuviera algún motivo fundado para decirlo. Pero quien esto dice es el mismo que asevera lo que no existe, y el mismo impostor que calumnia puede también injuriar, porque el delito engendrará delito. Demasiado conocida es la historia del señor Álvarez y de Jorge para evitarse el trabajo de sincerarse de esta injuria. Los hombres sensatos que conocen la frente limpia de los Isaac no pueden dudar ni por un momento de la buena fe de Jorge. Él, desde la altura donde lo ha colocado su honradez y la estimación de la buena sociedad, mira con desprecio estas injurias y compadece sinceramente a su calumniador. Sin embargo, la luz pública verá bien pronto la honradez y buena fe con que Jorge ha manejado esta mortuoria, y esto será el mejor freno. Al frente, para resaltar algunos de estos aspectos. Dice, por último, el escrito de este señor
que después que Jorge hizo emprender al señor Romero un largo, penoso viaje, ofreciendo entregarle los muletos, lo ha burlado, oponiéndose a un justo reclamo con miserables chicanas. Es falso que Jorge haya hecho venir al señor Romero, y el señor Álvarez, al asegurar esto, ha dicho otra mentira tan atroz como la primera: suponer a Jorge capaz de miserables chicanas. Jorge no vive por falta de actitud para otro trabajo, metido en los archivos, embrollando los asuntos judiciales, ni torciendo la justicia de las leyes para que merezca tal imputación. Por hacerme necio, chicanero, tanto por eso me atribuye sus obras, por de pronto. Para pasar al cuarto, al siguiente. No, ya estas son las últimas. Este texto fue transcrito por una historiadora y archivista de la Universidad del Valle, Yamilet Ortiz Vanegas, y entonces los textos originales que están actuados manuscrituralmente han sido transcritos tanto en la escritura antigua como en la escritura contemporánea. Voy a leerlo respetando todos los aspectos para llamarle la atención a ustedes. Este es el folio 193, entre comillas dice Yamilet: al margen, estampilla para papel timbrado, escudo Estados Unidos de Colombia, Estado soberano del Cauca, ahora sigue el texto, que puede ponerse sus calumniadores. Dice por último el escrito de este señor, que después que Jorge hizo emprender al señor Romero un largo y penoso viaje, entregarle los muletos, lo ha burlado, oponiéndose a su justo reclamo con miserables chicanas. Es falso que Jorge haya hecho venir al señor Romero, y el señor Álvarez, al asegurar esto, miren ustedes entre corchetes, roto, dicho, el señor Álvarez, al asegurar esto, ha dicho otra mentira tan atroz como la primera: suponer a Jorge capaz de miserable chicana. Jorge no vive por falta de actitud para otro trabajo, metido en los archivos, embrollando los asuntos judiciales, ni torciendo la justicia de las leyes para que merezca tal imputación. Nuestro hermano debía repetir aquí las palabras de un célebre hombre que dirigía a su adversario, que le achacaba sus obras: y por hacerme necio, chicanero y tonto, por eso me atribuye sus obras por de pronto. Pero dejaremos a un lado al doctor Álvarez y su escrito, y contestando al traslado del auto del señor juez, le suplicamos revoque o anule por contrario imperio a su auto de secuestro, y el que fija a Jorge un término para prestar la fianza. Para esta petición nos fundamos en que Jorge no es el albacea de la mortuoria de nuestro finado padre Jorge Enrique Isaacs, sino el apoderado de los albaceas, y en esta virtud él no tiene más obligaciones que las que le ha contraído con sus poderdantes. Estos serán los que puedan ser obligados a dar fianza o a entregar en depósito los muletos en cuestión, según elijan ellos. Quiero preguntarle a Darío, ¿cómo estoy de tiempo? Te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Para abreviar, finalmente la sentencia, el juez resuelve el caso a favor de don Braulio José Romero, considerando que efectivamente don Jorge Enrique Isaac había entregado los muletos. Lo que faltaba era que lo recogiera, lo que en el antiguo derecho romano se decía de longa mano: coja los que ahí están, que son suyos. Era una manera de entregarlos. Forma parte de estudios del derecho. El juez hace un análisis de la normatividad que llega hasta Alfonso X el Sabio, a las 7 partidas, y pasa recorriendo la Nueva Granada, la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia, y resuelve entregar el caso, los muletos, excluyendo de la sucesión, y se resalta el carácter emotivo de los participantes
y una axiología de valores, de honorabilidad y al mismo tiempo de defensa de los intereses. Era lo que quería compartir, Darío, con los amigos que han querido acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Javier. Lo tuyo ya está diciendo. Bueno, ahora los dejo con el arquitecto José Luis Giraldo, que va a hacer una presentación, Historia en el siglo XX de la recuperación de la memoria isaaciana en el Valle del Cauca. Bueno, espero que esto funcione. Y para que me pongan el PowerPoint ahí, ¿cómo diría? Bueno, mientras colocan el PowerPoint, como dice el profesor Darío, yo soy arquitecto José Luis Giraldo y como cosa rara me especialicé en el campo de la conservación de los bienes culturales, físicos y no físicos, sobre todo como arquitecto de los bienes físicos, arquitectura, paisajismo, etcétera. Y una cosa curiosa, la comento, es porque por primera vez fuera de mi acercamiento a Jorge Isaacs en el bachillerato, que era muy rápido, muy fugaz, ocurrió en 1967, también yo estoy cumpliendo 50 años de haberlo conocido a Jorge Isaacs. Y en 1967 yo estaba recién llegado de mi especialización, que la había hecho en Roma por ser la cuna de toda, acababa de pasar la guerra, de todos estos desastres allá, y la forma como ellos protegían su patrimonio, sobre todo el amor como ellos y los europeos protegen el patrimonio. Y llegando acá, a los pocos meses me llaman y me dice de la Oficina de Fomento y Turismo, les voy a hablar muy rápido porque yo sé de los minutos que andan rápido. Queremos que usted nos acompañe un poco a la Hacienda del Paraíso porque resulta que se van a cumplir los 100 años de publicada la novela y nosotros en primer lugar no tenemos nada de dinero y no sabemos nada, a ellos tampoco les importaba esa Oficina de Fomento y Turismo, tenemos malas condiciones. Entonces con este abre boca resulta que yo voy, los acompaño a ellos y en realidad lo que yo encuentro es una casa un poquito al estilo de la bogotana, con unos muebles muy bien hechos, una escenografía, no sabía si era bien hecha o no, yo no podía juzgar en ese momento, pero las paredes están llenas de papel, empapeladas al estilo bogotano o de ciertas casas señoriales europeas y no más. Entonces yo les di unas recomendaciones muy rápidas donde no podían gastar nada sino una limpieza, limpiando paredes, etcétera. Y se hizo la celebración, pero esto es más que todo una anécdota. Como cosa curiosa les traigo un incunable. Este librito es la publicación de María en el 67. Como no tenían plata, compraron de la publicación de bolsillo, una de Editorial Aguilar, y la imprimieron aquí dedicado a cada una de las personas. Entonces esto lo conservo porque es interesantísimo analizar, interesante en el sentido de cuál era el sentido del concepto de patrimonio, de conservación que tenía en ese momento los gobernantes del Valle en el campo de la cultura, era nada. Además porque la ley de cultura apenas en el 59 apenas había comenzado, llevaba pocos años, porque aquí en Cali pues solamente se mencionaba que habían monumentos, 4 monumentos, etcétera, y entre ellos el Paraíso. Bueno, ese fue el primer acercamiento a Jorge Isaacs y de ahí comencé yo como a investigar lentamente y yo como arquitecto restaurador yo a trabajar mucho de la mano del arqueólogo, del antropólogo y del sociólogo, además de los literatos, historiadores indudablemente, pero ese era un campo fuerte con el antropólogo y el arqueólogo. Y comencé a hacer una serie de análisis sobre quién fue Jorge Isaacs y me fui entusiasmando y logré que en el año 84, a través de contactos en Bogotá, conseguir una partida para hacer la restauración de la casa. O sea, habían pasado ya 20 y pico de años de haberla restaurado en el año 54 y estaba en muy mal estado, más que todo humedades y los techos y las goteras, porque habían conservado el interior muy bien, con mucho respeto. A partir de ese momento, yo de lo que les voy a mostrar aquí va a ser un poco al revés, dado el tiempo y porque no hay más gente, desgraciadamente, no se va a ver bien. Es que yo hago un planteamiento de lo que es la restauración contemporánea en el 87,
que es una restauración llamada crítica integral. Es un concepto muy universal hoy en día. Y comienzo a adentrarme en profundidad a conocer a Jorge Isaacs, fuera de, no en el campo de la literatura, que no es mi campo, un poco el de la historia, sí, de la antropología, y me metí en el siglo XIX para encontrar quién era él y cómo fue que él fue llegando a producir ese libro. Y luego la segunda mitad del siglo XX, que fue del siglo XIX, que fue terrible para él, y los sociólogos y los historiadores ya saben mejor que yo cómo lo fueron oprimiendo hasta que lograron sacarlo de Cali, y eso fue decisivo para que esa fama de él, además de las publicaciones de su novela, se ampliara a el Tolima, Ibagué, y llegara aún a Medellín. Eso es a grosso modo. Y el otro objeto es de una especie de denuncia, porque yo estoy hablando del Jorge Isaacs patrimonio vivo en este momento, y qué ha hecho el gobierno departamental, qué ha hecho el gobierno municipal para mantener vivo ese patrimonio. A ver, yo comienzo a mover acá si esto… Bueno, siglo XX, protección de la memoria de Jorge Isaacs. ¿Esto anda solo o cómo es la cosa? A ver, ¿cómo le hiciera yo esto de acá? No sé. ¿Quieres devolver? No, ya no quiere andar. Devolvámoslo un poquito. Ahí. Otro más, no, otro más. Otro más. Ok. ¿Cuál moviste este? Este es para retroceder, este es para adelantar. Este es para adelantar. Ajá. Bueno, el objetivo es que ustedes tengan una cierta conciencia sobre cómo debemos actuar para proteger la memoria simbólica de Jorge Isaacs en el siglo XX. Pero… ¿Quieres moverte? Tal vez de acá no te Ya. Ya. Bueno, ya he hablado de la necesidad de crear una conciencia. Él fue el más trascendental protagonista del siglo XIX, es el mayor símbolo de la cultura vallecaucana del siglo XX, porque como no tenemos los restos de él están en Medellín, aquí se dedicaron cómo recuperar la memoria de él, su alma, y eso lo logran a través de obras, como recuperando el símbolo. Ay, güey, madre. Hola, esto porque no me… Molesta. Qué pena con vos, seguíme lo manejando porque… Aquí está, ya no. No funciona. Bueno, entonces le sigo yo comentando. No responde. Bueno, entonces sucedió un hecho. Les hablaba yo de la segunda mitad del siglo XIX en la vida de Jorge Isaacs, que no es el momento de profundizar. La realidad es que fue tanta la presión del gobierno criollo, que es colonialista, a ultranza, de la Iglesia Católica, que era impresionantemente, tenía más fuerza que el mismo gobierno civil, y los terratenientes que aún todavía siguen acá dominando el valle, y lo fueron asfixiando, una tenaza fuerte, no tenía la forma de actuar, y llegó un momento en que tuvo que irse, y en 1872 se fue con su familia, decepcionado. Se fue, obviamente tenía el fracaso de sus problemas de las propiedades, y se fue a Ibagué. Ibagué ya era conocido, lo había representado en la política nacional, a la ciudad de Ibagué, al estado del Tolima, y luego era para él conocido. Y allá llegó, si le podemos mostrar una foto de la casa de él. No. Después le muestro la fotografía en la medida, le podemos devolver esa de ahí. ¿Cómo has logrado para que eso ande? Ahí de a poquito. Bueno. Y entonces llega a Ibagué en 1872 con su familia, y ahí un escritor, un Restrepo, Juan Diego Restrepo, si mal no estoy el nombre, Restrepo, Emiro Castos,
le presta una casa de hacienda de origen colonial, pero no es la casa de hacienda que conocemos aquí con una extensión plana, es en el cañón del Conveima. Es impresionante ver en un risco de la montaña, ahí esta casona inmensa. Nos quitaron la imagen. Ok, él ahí vive prácticamente el 30% de su vida, de 1872 hasta el 95, alrededor de 27 años, algo así. Y él trabajaba en Bogotá, iba y venía, etcétera, pero al Valle no, hasta donde yo sé, no regresó. Y en 1895 murió, pero lo triste es que él pidió que no lo enterrasen, que no lo regresaran a Cali. Él quería que lo enterraran a Medellín. Él tenía un gran afecto por la cultura paisa, estuvo muy metido en el campo de la política, y ustedes saben, de las guerras, etcétera, y pidió entonces que lo enterraran allá. Y obviamente en Medellín lo recibieron, no puedo decir con los brazos abiertos, pero sí estaba la tumba lista, y allá lo han protegido muy bien en el cementerio de San Pedro. Pero ocurrió un lapso de tiempo muy interesante. Los antiguos amigos, entre ellos Luciano Rivera y Garrido, y muchos otros, y esa generación de poetas y escritoras de las 3 primeras décadas del siglo XX, comenzaron, señoras sobre todo de Buga y de Cali, estaban muy preocupados, que no era posible que él hubiera muerto en unas condiciones de abandono, y deciden cómo traerlo a casa, cómo traer el alma de Isaac aquí a Cali, que era su ciudad. Entonces le ocurre a la señora de Buga que lo mejor era a través de un monumento, de un símbolo, y en el símbolo está el alma de él, está el espíritu. Y entonces contratan a un escultor parera español muy afamado que manejaba toda esta arquitectura, arte neoclásico, y él hace un monumento, un verdadero monumento al estilo neoclásico historicista, colocado en una forma tal que el que llegara allí a ese parque tenía que verlo y admirarlo, así no quisiera verlo, como debiera ser, dada la importancia que en esas 4 décadas había adquirido la publicación de la novela, de Isaacs. Y permanece, logran que yo le llamo el panteón de aquí de los hombres ilustres del Paseo Bolívar, que era un parque mayarino que le iban a colocar a él y no lo pusieron, les dieron ese parque para colocar el monumento. Lo interesante es que de 1921, cuando instalan ese monumento admiradísimo y era uno de los hitos de la ciudad, había un movimiento, un run de la importancia de Jorge Isaacs y que qué pasaba con él, que un monumento no podíamos traer su alma con un monumento, y coincide con la apertura del Canal de Panamá, en que llegan toda una serie de extranjeros, entre ellos un alemán que hizo mucho bien a la ciudad, fue de los fundadores de la Cámara de Comercio, etcétera, y consiguió aquí mucha plata, Hermann Bomer. Y él, en agradecimiento a la ciudad y como buen alemán y buen romántico, decidió hacer un teatro para Cali en honor a la ciudad y a Jorge Isaacs, porque era Jorge y Jorge, todo era, durante esas décadas se hablaba de Jorge Isaacs. Y en 1931, 10 años después, contrata a un italiano, Gaetano Agnarolo, y se hace un teatro que está en mora de ser estudiado, porque es de la arquitectura premoderna, de las primeras arquitecturas con estructuras de concreto, donde coloca un teatro en un segundo piso, cosa inaudita, cuando a duras penas sabían manejar el cálculo estructural con el hierro. Y este maestro italiano, conocedor de lo que era la arquitectura del espectáculo de la ópera, hace un diseño perfecto, y la fachada la plantea en términos que era la mitad de arquitectura ecléctica, esa que llaman, y republicana, que la arquitectura republicana no existe en el Valle, en Colombia. Arquitectura ecléctica, historicista, con el Art Deco y con la arquitectura moderna. Fuera de que es un símbolo, ese edificio de Jorge Isaacs, es un edificio que debe ser estudiado, muy bien estudiado por arquitectos, porque ahí hay un sincretismo
de esas tres culturas de la arquitectura. Y pasan los años, pero siguen toda esta cultura colombiana, caleña, pensando en Jorge Isaacs y convencidos cada vez más que la Casa del Paraíso sí era la casa de Jorge, que Jorge Isaacs vivió alcanzar de 2 años más o menos cuando el papá la compró en 1854, y entonces logran convencer en 1953 a convencer al gobernador Emilio Sardi que comprara la hacienda. Eso es un hecho histórico trascendental realmente, trascendental porque lograr que el gobierno lograra crear una salvaguarda y protegiera esa hacienda. Hubo muchas contradicciones sobre esa hacienda, si era o no era, y en mis investigaciones que yo he ido haciendo poco a poco, encuentro en una edición editorial de Jean, no sé qué, de New York, en 1918, ellos son juiciosos, investigadores, se ve que mandaron a alguien y diseñaron la casita esta del Paraíso para ponerla en la portada. Mientras que las demás portadas de las novelas eran todas que ustedes conocen, todas llenas de ensueños y todo, él logra eso. Y luego en el año 87, cuando hago la restauración, la investigación arqueológica me demuestra realmente, muy ayudado últimamente con el respetable arqueólogo Francisco López del ICANN, del Ministerio de Cultura, llegamos a la convicción de la gran coincidencia que existe entre lo que es el maestro Acuña, el que hizo la restauración en el año 54, en que hizo una escenografía muy respetable y que yo la conservé. Él la completa con una serie de análisis de los espacios en que sí demuestra indudablemente que esa fue la casa ideal novelada de Jorge Isaacs para poder crear un ambiente para que los protagonistas pudieran realmente vivir su vida romántica. La restauración que yo hice, lo que yo planteo es que separo la arquitectura como patrimonio, arquitectura real de hacienda, la rural, de esa arquitectura idílica novelada que el maestro Acuña creó y que con su escenografía, y que el maestro Jorge Isaacs también logró digamos ponerla de trasfondo para su novela. Pero mientras eso ocurría, hay una cosa triste, el problema que es lo que yo quiero denunciar. Mientras se esfuerzan en hacer obras para conservar la memoria de él, por otro lado no tenemos realmente la suficiente conciencia de seguir conservándolas. Entre 1921 a 1961 ese monumento magnífico quedó reducido a nada. Lo bajaron del podio donde estaban, que era un podio elegante, lo colocaron ahí en el terreno. Vuelvo a quejarme de que no puedo mostrarles con las fotos allí, pero en el terreno, y además de que ya se les había olvidado pues la importancia de la casa, y la casa, como hablé, con los 100 años estaba ya en muy mal estado, etc. Entre 1961, ese monumento, esa memoria simbólica de Jorge Isaacs, estas son fotos del Teatro Isaacs, en la cual hay algo importante. Quiero hablar sobre eso. En 1900, del 21 al 31, cuando Harold Bomar construye e inaugura este edificio, hay algo importantísimo. En la fachada principal colocan en un medallón gigante la imagen de Jorge Isaacs, y para darle mayor fuerza simbólica, a un lado colocan en un vitral grande, que en unos momentos era dificilísimo de conseguir, colocan el escudo de Colombia, y a otro lado el escudo de Cali, en que el escudo de Cali está custodiado por 2 leones africanos y vienen unas guirnaldas simbólicas, triunfales, etc. Esos son los 3 aspectos artísticos que tienen que mirar, donde están permanentemente esos 2 elementos simbólicos custodiando la imagen de Jorge Isaacs.
El teatro Jorge Isaacs entra en desuso, saben ustedes muy bien el problema que entra el cine aquí a Cali y después el cine rojo, el cine porno, etcétera, y decide en 1982 el alcalde de Cali recuperarlo, se le hace un estudio completo y hoy en día es un monumento nacional. Que ya se salva esa memoria, pero mientras eso ocurría con el monumento de la escultura, en el año 61 ya lo habían desbaratado y lo habían puesto ahí a un ladito. Y entre el 61 y el 87, la década de los 80 fue raro porque vino que el modernismo, deciden de acá de planeación municipal, no sé con qué criterios modernistas, decir que no, que ese monumento estaba mal, y entonces entra el arte conceptual que saben ustedes que es, que se puede poner donde sea y que cada cual piense si es arte, y desbaratan al pobre Isaacs con María y con todos ahí, y los colocan al lado del puente Ortiz en una fuente llenos de chorros de aguas. Si se pudiera mostrar, ¿puedes avanzar allí? Es que vale la pena. Sí, ya verdad. Llenos de chorros de agua. Entonces, el busto de Isaac lo colocan a un lado, al otro ponen a María, por allá Efraín, el cuervo, así. Fue la primera vez que se reúne la comunidad o una parte de la comunidad y protesta y obligan a que lo tienen que sacar de ahí y volverlo a reunir, pero ya estaban muy fragmentados y desgraciadamente lo colocan, ya no sabían dónde colocarlo, entonces se les ocurrió que pueda estar al lado del Consejo Municipal al pie de la vía. Con el desastre, seguimos avanzando, esto ya me tocó hablarlo así muy rápidamente. Con el desastre que como está al pie de la vía, lo fueron dañando, le fueron reventando la nariz, los dedos, etcétera, etcétera. Y hoy en día les aseguro, en el 2017, la Secretaría de Cultura y de Patrimonio no sabe ni quieren decir qué van a hacer con ese monumento. Y es obligación acá de la universidad, que los felicito por todos estos años donde han tratado de preservar la memoria de Jorge Isaacs, de que también la universidad debe actuar, no solamente debe, digamos, hacer estudios y estudios para bien de los estudiantes, etcétera, difusión de la cultura, debe participar. Yo cuando fui profesor también estaba metido en ese problema, en una manera política, pedagógica. Hay que incidir en las decisiones que tome el Estado, porque generalmente el municipio, porque las toma mal por falta de un conocimiento cultural. Y ese es quizá el gran mensaje que yo quiero. Mire lo que pasó en el año 61, ahí quedó, después de esa obra magnífica, en lo que quedó. Sigamos allí a ver si logramos que, bueno, eso no se lee, sigámosle ahí. Otra imagen. Aquí es cuando pierde la identidad, aquí es cuando lo separan, lo despedazan y lo meten en medio de chorros de agua. Y hoy en día esta parte de abajo, ahí es donde está, solito. Lo metieron detrás de unos bambúes y eso se volvió la cosa más, la podredumbre más espantosa. Y hoy en día quitaron los bambúes, pero él se quedó allí. Y no tienen un criterio cultural de qué se debe hacer con esa obra. Y por último, el gran mensaje de mi trabajo de restauración es que al investigar esa casa encontré documentos de una ordenanza del 53 donde establece que el gobierno se compromete a comprar la hacienda, restaurar la casa, hacer un museo, hacer una biblioteca isaaciana, que ya con la famosa biblioteca digital, una maravilla, pueden, pero que allá debe haber un núcleo, así sea virtual, y que se debe hacer un parque natural. Cuando compraron las 123 hectáreas, ¿cuántos minutos tengo? Me faltan. Cuando compraron las 123 hectáreas, el 60-70% del bosque era natural, si no primario, secundario, pero era natural. Y hoy en día me dice uno de los botánicos que no quedan ni 2 hectáreas siquiera. Todo lo demás, eso ya lo han destruido. Cuando hice la restauración, invité al doctor Víctor Manuel Patiño, famoso botánico, uno de los fundadores de INCIBA. Hizo una investigación sobre la flora en la parte cercana que yo quería recuperar, y tratamos de que nos escucharan para poder cerrar parte de la hacienda, una parte al menos, para ir recuperando el bosque.
y eso no fue posible. Entonces, el último mensaje que yo les doy, aprovechando este simposio que la Universidad del Valle debe empujar fuertísimo, yo sé que están empujando pues, pero más todavía, Hay que seguir empujando más todavía, no puede ser que ese bosque natural, que la ordenanza está viva a través de abogados, se les debe obligar al Estado, al departamental y aún al nacional con el Ministerio del Medio Ambiente a que lo hagan. Hoy en día hay conceptos modernos de turismo. ¿Qué parte se debe conservar como un bosque natural? Eso es lo que ahí tienen que estudiar. ¿Qué parte? Porque el turismo hoy en día ha llegado y hay que integrarlo a la vida de esos bosques a futuro con las nuevas maneras de lo que es el turismo cultural. Sí se puede hacer. La casa está tenida y la han conservado. A rato me da miedo que piensan restauradores que dicen que hay que cambiar cosas y estoy preocupado. Pero la realidad es que por lo menos terminen y cumplan esa parte de la ordenanza, y aquí usted tendrá la palabra para poder. Permíteme seguir pasando a lo último para mostrar la última foto. Sigue avanzando a ver. Mira, aquí muestra ahí despedazado ya sigue dando. Otra. Toda esta zona de estampa, aquí ahí está hasta la lira como poeta, sigue a otra. Sigue avanzando hasta encontrar la idea del perro mayo. Sigamos. Eso ya lo expliqué. Imagen ideal del Parque Natural El Paraíso. La ordenanza pendiente de cumplir. Hagámosle clic, por favor. Y esto es lo que yo me imagino que debe ser. Así podría quedar. Esta es una imagen ideal. A futuro, ese bosque podría ser de esta naturaleza, de un bosque aquí tropical, semiseco y semihúmedo, por eso en la parte alta. Eso es todo, señores. Muchísimas gracias. Bueno, José Luis nos ha planteado algo que quisiera comentarles antes de terminar este panel, y es que hace unos 15 años la universidad ha venido queriendo con la municipalidad poder intervenir, dijéramos, en estas propuestas que ha hecho el arquitecto José Luis Giraldo, y bueno, son tareas que están ahí pendientes. Algún día habrá la suficiente conciencia y voluntad política para encarar esto. Por ahora, pues de lo que me convencí es que al menos virtualmente podemos seguir conservando esto que tú has insistido, que es la memoria de Jorge Isaac, su obra, y bueno, estamos en ese proceso. Estas conferencias y estas ponencias van a tener muchos lectores oportunidad de conocerlas, y por eso pues, José Luis, te agradezco muchísimo, lo mismo que a Javier, de haber estado aquí en este panel en el 9º Simposio Internacional Jorge Isaac. Muchas gracias. Bien. Bueno, y nos preparamos en breve para asistir a la conferencia, digamos, inaugural, que le da marco a todo a este primer día, que es la del profesor e historiador, economista Edgar Vázquez, sobre las mentalidades colonial y la hacienda vallecaucana, que es una conferencia, pues como van a presentar ahora, muy importante para la perspectiva que estamos queriendo construir con los análisis y las investigaciones que aquí se están presentando. Muchas gracias.